Musiquita de La Charo con el Chango Spasiuk, Kiela. Hoy no está Miguel para que además nos vaya como contando algunas cositas más alrededor de la música, pero hoy está, vamos a hacer todo el esfuerzo por lo menos para nombrar la música, que no es poco. Esta tarde, tipo 18, arranca en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales un conversatorio que va a permitir, si se quiere, volver sobre lo que fue o fueron esas semanas de muchísima conflictividad en la provincia, donde además Misiones estaba en los medios nacionales porque estaba la protesta policial, la protesta de trabajadores de la salud y de la protesta de trabajadores de la educación, entre otros tantos, ¿no? Y en ese conversatorio, en el de hoy, se va a volver sobre esos días un poco para analizar, para mirar qué deja. Y uno de los que va a participar es Juan Pasamán, integra la comisión directiva de la CTA Autónoma y es uno de los referentes del sector salud, es uno de los referentes que ha estado también muy presentes en esos días de conflictividad que en el sector salud teníamos el ministerio tomado, por ejemplo. Y en una semana en que decíamos hay mucha conflictividad también en ese sector. Pasamán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, podemos arrancar contando un poco esta semana, porque decíamos es una semana con con muchas acciones en distintos hospitales de la provincia. Sí, esto ocurrió esta semana, digamos, algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero por lo que vemos se está iniciando una nueva ola de reclamos que tiene sustento básicamente en la cuestión salarial en el sector de salud. Los sueldos no han recuperado el poder adquisitivo que tenían en octubre del año pasado, ¿no? Si tomamos estos 7, 8 primeros meses del año, donde la inflación fue de 93%, 93%, los aumentos este año han superado la inflación. Están un poco por encima este año. Pero lo que pasa que no podemos pasar por alto lo que ocurrió a partir de octubre, y si tomamos octubre como base de cálculo, entonces nos encontramos que los salarios hoy están un 25% por debajo, los salarios están un 25% por debajo de lo que fue la inflación. No hemos recuperado en el sector de salud lo que ocurrió en este proceso inflacionario de octubre para ahora. Y si la situación de los trabajadores activos en salud tiene esta dificultad, la situación de los jubilados es mucho peor. Un jubilado que hace 4 o 5 años se jubiló con el 82% móvil del sueldo en actividad, en este momento cobra, no llega al 50%. Es decir, que en 5 años la jubilación ya no es del 82, sino que no llega al 50%. Es decir, que lo que están padeciendo los jubilados de salud pública, que coincide con el padecimiento de los jubilados de otros sectores, la verdad que es tremendo, digamos. Es el sector sobre el cual el gobierno ha definido el mayor ajuste, digamos, ¿no? Esto por un lado, la cuestión salarial por un lado, la situación de la inestabilidad que tiene que ver con la existencia de 2.000 contratados por el Ministerio de Salud Pública y de 1.000 conveniados. Los conveniados son contratados por el Parque de la Salud, pero que trabajan en reparticiones de salud pública.
para lo cual se exige el pasaplanta. La no equiparación, que es un compromiso que asumió el gobierno en marzo del año pasado y que hasta ahora no cumplió, equiparación salarial con el IPS, en donde los trabajadores que hacen una actividad semejante a la actividad sanitaria que hacemos en los hospitales perciben salarios que son alrededor del 30% superior a los nuestros. Entre otros motivos son los que han generado que este mes, en el cual además el gobierno se había comprometido a convocar a una mesa salarial para ver cómo se iba resolviendo esto, todo esto generó que las asambleas resuelvan convocar y 4 seccionales de ATE, la seccional de Oberá, la de San Vicente, la de Iguazú, la del Dorado y la CTA provincial, convocar a una medida de fuerza que se hizo en el día de ayer, que fue importante y que mostró el inicio de un proceso que, de no aparecer instancias de negociación y de resolución de los planteos, seguramente se va a profundizar en las próximas semanas. Chito, me quedo pensando un poco en esto que decías de la situación de los y las jubiladas, ¿no? Esto que se viene denunciando también a nivel nacional, que el sector que más, entre comillas, aporta a este superávit que tanto muestra el gobierno nacional son lamentablemente los y las jubiladas. Eso pareciera que acá en la provincia también descansa sobre ellos, digamos. Sí, la verdad que es lastimoso. Ahí en el marco de la CTA, los jubilados de salud pública empezamos a reunirnos. Se estableció porque bueno, tienen preocupación que tiene que ver básicamente con los jubilados, un sector de la vida en el cual de tener que transitar el jubileo se pasa a transitar un periodo de mucha penosidad, porque el paso de los años trae aparejado la aparición de enfermedad y un montón de cosas que en realidad hace que los jubilados en muchos de los casos no puedan subsistir con sus jubilaciones y tengan que subsistir producto de la solidaridad o de la caridad de sus familias o amigos, digamos. Así que empezaron a juntarse. El martes próximo nosotros vamos a estar en El Dorado y ahí también los jubilados nos convocaron para una reunión, así que bueno, estimamos que esta organización de los jubilados, que no surge para hacer una fiesta o un viaje, sino por una necesidad de no llegar a fin de mes, va a ir creciendo, digamos. En las mesas de salud están representados los jubilados. En las mesas de salud hasta ahora no están representados los jubilados. En las mesas de salud hasta ahora no están representados los jubilados. Nosotros, por eso te comentaba que se armó una comisión provisoria de jubilados que tiene como objetivo, por un lado, hacer los planteos en distintas instancias del gobierno, el IPS, el legislativo, el ejecutivo, con el Ministerio de Hacienda, y porque hasta este año no era tan notoria esta diferencia que yo te digo entre el 82% y menos del 50%. Este año se agravó, digamos, a partir de octubre del año pasado, esto se agravó notoriamente y se amplió esta diferencia que había entre el 82 que uno tiene cuando recién se jubila y el porcentaje que cobra actualmente. Entonces no había una necesidad así tan imperiosa de participar activamente en las negociaciones, porque bueno, se negociaba también, cuando se negociaba aumento de los activos también era para los pasivos, pero el gobierno empezó a aplicar mecanismos que están notoriamente por fuera de la ley y que ha hecho terminado como resultado de ese proceso con el empobrecimiento marcado de los jubilados de salud, digamos. Y también de otros sectores, digamos, como en este caso la organización por ahora está incipiente, tiene que ver con los jubilados de salud,
hacemos, pero la situación de los otros sectores de jubilados, de jubilados provinciales y también municipales, en el caso de los municipios es todavía peor. Esto bueno, aparece producto de la necesidad, digamos. Pasamán, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el acceso a medicamentos de jubilados y jubiladas provinciales? Porque estos días también fue noticia un poco el recorte del PAMI, pero pensando en los provinciales, ¿qué pasa ahí? Bueno, este acceso a medicamentos, bueno, evidentemente es un problema que se está expandiendo. Todo lo que tiene que ver con los sistemas solidarios, este ajuste que empezó a hacer el gobierno nacional y que como una polea de transmisión también hacen los gobiernos provinciales, porque bueno, esto que vos comentabas del PAMI, hoy también nos enteramos de la noticia que en la obra social de la universidad también hay un recorte y ya le hacen optar a los jubilados que tenían 2 obras sociales, le hacen optar por la otra, que no es la obra social de la universidad. Y en el caso del IPS, que es fundamentalmente los jubilados del interior plantean como reclamo la dificultad en el acceso a los medicamentos, no solo a los medicamentos, sino también a profesionales con distintas especialidades. Evidentemente la situación en el interior para los jubilados es mucho más difícil. Y de todos los sectores, por lo que contás, ¿no? Sí. Pasamán, y esta tarde en el conversatorio donde se va a hablar un poco de lo que pasó entre mayo y junio, en eso que algunos contaban como el misionerazo, en Buenos Aires y en los medios nacionales se contó un poco así. ¿Qué aspectos se van a plantear ahí? ¿Qué rescatan ustedes desde salud de esos días y de ese conflicto? Y la verdad que trabajando en ver las cuestiones importantes que pasaron en ese proceso, que tuvo así como no sé si punto de inflexión o como la parte de inflexión de la curva, lo que ocurrió durante los acampes ahí entre el día 18, 21 hasta que 18, 21 de mayo hasta el 6 o 5 de junio. Ahí fue el momento de más tensión, de más repercusión nacional, el momento donde no solamente los medios nacionales, sino también las fuerzas nacionales se hicieron presentes, acá en la provincia de Misiones, el comité de crisis. Me parece que es una instancia, por eso invitamos a los trabajadores en general a participar. Nosotros vamos a mostrar algunos datos. El proceso en realidad no es que de un día para otro se generó, se gestó. Ya empezó a fines del año pasado, enero y febrero fue acentuándose, en marzo también, la firma de acuerdos salariales a la baja, esto hizo que sea más importante, y bueno, termina en esto, en el acampe frente a Salud Pública, en la protesta policial, también en el reclamo docente, que se juntó todo. Y a diferencia de lo que había sido en el año 2000, 2003, cuando hubo también un importante reclamo donde en ese momento se constituyó la coordinadora, pero que en ese momento tenía como el elemento más aglutinador al sector vinculado a los productores yerbateros, con los tractores y todo eso. Este fue una movida que, digamos, no sé si fue más misionerazo o menos misionerazo, pero bueno, ocurrió, fue muy importante, creo que fue también en el contexto del país, fue un reclamo importante, pero que tuvo centralidad en lo estatal, digamos, en esta oportunidad. Sí. En lo estatal organizado y también en lo estatal no organizado, porque bueno, hubieron sectores que aparecían
en los acampes a denunciar y que estaban impedidos por sus sindicatos, digamos, trabajadores precarizados vinculados al IPS, trabajadores vinculados a la cultura y del centro de conocimiento, trabajadores municipales que, bueno, sus organizaciones no alentaban que se sumen al reclamo, así que hubo de esto. Así que me parece que va a ser, y nosotros mostraremos algunos gráficos y algunas láminas nomás, y va a ser muy importante el diálogo que podamos tener, la conversación con los asistentes ahí a la jornada, a la charla esta. Así que invitamos a los que puedan participar hoy a partir de las 18 en la Facultad de Humanidades, aula Juan Figueredo, primer piso. Pasamán, pensaba un poco desde junio, cuando de alguna manera se firma ese acuerdo o se cierra esa etapa del conflicto, a fines de agosto, ya a principios de septiembre, las condiciones no mejoraron, digamos, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo del salario sigue notándose, las tarifas, bueno, ¿cómo miran ustedes qué pasó ahí y qué puede llegar a pasar? Un poco contabas lo de la conflictividad, ¿cómo miran esto? Y en este momento hay todo un proceso de discusión adentro de las instituciones. Yo creo que el gobierno, más sutilmente, utilizando distintas herramientas, está desalentando la protesta, digamos, ¿no? En distintos sectores. Esto es claro y evidente, está desalentando la protesta en distintos sectores y aparecen mecanismos por el cual distintos organismos dependientes del gobierno aportan su granito de arena desalentando la organización. Porque esto que vos señalás es exactamente así, digamos, ¿no? Que no hayamos, por ejemplo, tomo como ejemplo salud pública, que no hayamos recuperado el poder adquisitivo de octubre del año pasado implica que el gobierno incrementa la deuda que tiene con los trabajadores de salud. Al que menos le debe el gobierno provincial, al trabajador de salud, que menos le debe más de 1,5 millones de pesos, ¿no? Si hubiese seguido lo que ocurría hasta el mes de octubre, que los salarios la evolución de los salarios iba parejo con la evolución de la inflación, esa deuda no hubiese existido. Existe el gobierno que propuso para que los trabajadores, porque de alguna forma esa deuda, el trabajador se hizo cargo de esa deuda, en muchos casos endeudándose, y entonces el gobierno propuso que hizo un acuerdo con el Banco Macro para generar créditos blandos y entonces sea el propio trabajador el que licúe esa deuda, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una postura distinta, pensamos que el gobierno tiene que hacerse cargo, como se hacía cargo anteriormente. Anteriormente, si un mes la inflación pasaba al aumento, al mes siguiente el aumento superaba la inflación y así se iban compensando. Entonces nosotros entendemos que esa deuda que generó con casi todos los trabajadores, no fue lo mismo con todos los trabajadores, ¿no? Esto también es cierto. Hay trabajadores que ya hace 2 meses recuperaron el poder, de sectores de trabajadores que hace 2 meses recuperaron el poder adquisitivo de octubre del año pasado. Otros recuperaron este mes. En el caso de salud o en el caso de educación, por ejemplo, hasta ahora no recuperamos. Es decir, que el gobierno seguramente en las próximas negociaciones va a tener que poner más recursos en salud y en educación. Ni hablar de los jubilados, con los cuales la deuda generada es mucho más grande, digamos. Ahí ustedes leen también como un proceso de disciplinamiento, un intento de disciplinamiento tal vez a los sectores que siempre fueron como más combativos en educación, salud. Sí, bueno, esto es notorio y para eso pone en vigencia, digamos, el periodo de conflicto ese, digamos, había puesto en crisis las instituciones, entonces el gobierno estaba
estaba sin herramientas, pero una vez que los conflictos empezaron a superarse, aparecieron las demandas judiciales, apareció la policía mediando en las demandas judiciales, apareció el Ministerio de Trabajo, bueno, todas las herramientas que tiene a disposición el gobierno para apretar a los trabajadores, que en realidad lo que no estamos haciendo un planteo de privilegio, ¿no? No es que nosotros en octubre ganamos una canasta familiar, no ganamos una canasta familiar, pero ponemos ese octubre como un mes en el cual nosotros hacemos nos imaginamos que en octubre ganamos la canasta familiar, entonces nuestro primer objetivo es recuperar el poder adquisitivo que teníamos en octubre. Después pelearemos para llegar a la canasta familiar, pero bueno, en este caso estamos muy lejos de la canasta familiar y estamos a 25% del poder adquisitivo que teníamos en octubre, digamos. Pasamán, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Reiteramos la invitación hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el Juan Figueredo, el conversatorio Misionerazo, la resistencia al ajuste desde la Tierra Roja, se llama el conversatorio. Así que ahí seguramente podemos estar contando un poco lo que se comparta. Bueno, sí. Yo creo que es muy importante, digamos, también ahí tenemos un punto que es obligatoriamente tenemos que recordar, que la movilización que hubo en todo el país por el tema de la universidad pública. Sí. Entonces, tratamos de poner en el tablero de análisis todos esos elementos que ocurrieron en este periodo, para poder tener colectivamente el mayor aprendizaje posible y además nutrirnos de las mejores experiencias y de las mejores herramientas para este proceso por el que estamos transitando los trabajadores de salud, en el cual el gobierno nacional fundamentalmente, y con complicidad del gobierno provincial, porque no habría ley base si no habría complicidad provincial, intenta terminar con todos los procesos solidarios, reducir a su mínima expresión los derechos de los trabajadores y de otros sectores. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La charla debate, entonces, está el conversatorio, es un ciclo que se está desarrollando desde la CTA Autónoma, en este caso poniendo en discusión lo que ha sido esas semanitas de mayo y primeros días de junio, donde nos veíamos en las pantallas de los medios nacionales con títulos como este, Misionerazo, por ejemplo, y los canales de televisión de los grandes medios instalados en la ciudad, recorriendo acampes, desde el acampe policial, pasando por el acampe